Pues para hacer un poco de historia de lo que estamos anunciando, de ya un proceso de más de un año para la extinción de las 44 concesiones que anunciamos justamente hace un poco más de un año. Al inicio de la administración del gobierno interino, el entonces gobernador Ramón Pérez Díaz y el secretario de Movilidad en ese momento, el ingeniero Jesús Ríos Aguilar, detectaron movimientos irregulares en el alta de concesiones que generalmente era muy común que se dieran al final de cada administración, debido a que es un uso y costumbre casi que al final de las administraciones se otorgaran concesiones. Sin embargo, por los movimientos irregulares que se presentaron, el gobierno interino ordena una auditoría a la Contraloría del Estado para poder evaluar qué es lo que estaba sucediendo con estas concesiones. Nosotros, cuando entramos en febrero, el 11 de febrero del 2016, encontramos ya parados el procedimiento de alta de cualquier tipo de concesión o movimiento de cualquier tipo de concesión, además de la resolución de la Contraloría con respecto a los movimientos de las concesiones del último año. Con la información que extrajo tanto la Contraloría como todos los análisis que hizo ya el equipo de la Secretaría de Movilidad en febrero del 2016, se estableció que teníamos elementos suficientes para poder iniciar el proceso de revocación de 44 concesiones. Este proceso tuvo un inicio pues digamos que despacio, porque no había antecedentes en el gobierno del Estado de un proceso de extinción o de cancelación o revocación de esta naturaleza. Así también nos dimos cuenta que la ley de movilidad, la ley de transporte en ese momento, pues tenía elementos bastante débiles que nos podían no ayudar a tener un procedimiento correcto, y el gobernador nos pide que hagamos y diseñemos el procedimiento para poder asegurar que cualquier cosa y acción que se imprenta por parte del gobierno del Estado sea lo más cuidado posible. Es por eso que nos tardamos un poco más de un año. El 11 de abril fue cuando iniciamos el proceso. El acuerdo que extingue esto se emite el 11 de abril del 2017, y de ahí empieza todo el proceso de elaboración de decretos y formas jurídicas para que al final el gobernador pueda publicar en el periódico oficial las extinciones finales mismas que se dieron a conocer pues el sábado en el periódico que se publica este sábado. ¿Qué tipo de irregularidades son las que detectamos? Pues inicialmente cuando tú das de alta una concesión, tú presentas un acuerdo o un título que te da el gobernador en donde se otorga una concesión. El concesionario tiene que dar de alta esa concesión pagando los derechos, que es alrededor de 440 unidades de medida, y presentar un vehículo para poder darlo de alta y así obtener unas placas. En algunas de estas concesiones, estos vehículos, se utilizó un solo vehículo en donde se daba de alta y de baja la concesión, no la concesión, sino se daba de baja el vehículo de concesión para que con el mismo vehículo se fuera y se diera de alta otra concesión y así poder activar un número de concesiones que tenían los acuerdos. Por otro lado, muchos de los documentos que presentaron pues no tenían registros tanto en Secretaría General de Gobierno o en la Secretaría, no contaban con un sello, por lo tanto podían también ser documentos apócrifos. Las causales principales de revocación son el hecho de que se dieron de baja del registro de concesiones, por lo que quiere decir que son concesiones que no estaban operando, y eso es una causal de revocación de acuerdo a la ley de transporte del Estado. El acuerdo que ustedes van a poder encontrar en el periódico oficial lo que contiene es el resolutivo de la Secretaría, algo de antecedentes de cada uno de los expedientes, el número de expedientes que obran en la Secretaría en los cuales se puede también solicitar acceso, y el nombre de las empresas a los cuales se les extinguieron las concesiones correspondientes. No sé si hasta ahora tengan alguna pregunta, aclaración, y ahí podemos ir ampliando algunos datos. Lo que decías es que algunos de los documentos que presentaron no llevaban el sello o no llevaban algo distintivo oficial. Sí, todos los documentos que emite como acuerdo el gobernador tienen que tener una formalidad. Lo que presentaban era un documento que podías armar en un Word en tu casa,
con la firma sí, al menos del gobernador, pero sin ningún sello que avalara un consecutivo o algo. Para nosotros lo que la ley de procedimiento administrativo nos permitía invalidar es el hecho de que no tuvieran ningún sello, por lo tanto no podíamos hacer válido el documento. Otra de las irregularidades es que muchas veces estos acuerdos, aunque sabemos de voz de los que fueron beneficiados con estos acuerdos que se dieron en los últimos días de la administración, tenían fechas anteriores, como por ejemplo del año anterior, o de febrero, o de marzo, o de mayo. Esto quiere decir que los acuerdos se emitieron ya caducados, porque de naturaleza, de acuerdo a la ley de transporte en ese momento vigente, tiene 30 días de vigencia, algo que como usos y costumbres en la Dirección de Transporte pues no se consideraba, ya que se podían dar de alta concesiones aún cuando los acuerdos ya estuvieran vencidos, cosa que no estamos permitiendo actualmente en la Secretaría de Movilidad y que ha quedado fortalecido en la Ley de Movilidad que actualmente tenemos. Extinguieron y se revocaron, sí pertenecen a personas morales. Nosotros actuamos directamente a notificar a los representantes legales de las empresas. Y sí, son personas morales. ¿En algún momento se van a dar a conocer quiénes están atrás de estas personas, de estas empresas? Creo que no nos corresponde a nosotros dar a conocer quiénes están atrás de las empresas. Cualquier ciudadano, y eso es un tema de transparencia nacional, puede ir al registro público de la propiedad y pedir una copia simple de las actas constitutivas y así poder hacer sus conclusiones. Pero ¿hay personajes públicos en estas que puedan ustedes decirlos o no? Definitivamente ustedes no pueden decirlos. Creo que nosotros no podemos decir los nombres. Lo que te podemos decir es que es interesante. Pueden hacer ustedes la investigación y entonces hacer sus propias conclusiones. Ok, pero además, para que se dieran todos los trámites y que dejaran pasar todas esas irregularidades que estás mencionando, debió haber involucrados trabajadores de la entonces Secretaría de Dirección de Transporte. ¿Hay procesos o se van a iniciar procesos contra estos trabajadores o simplemente pues ya se va a cerrar el caso? Mira, creo que hay que aclarar dos cosas. Una, reconocer que nuestras instituciones trabajan, particularmente la Dirección de Transportes, trabajó durante muchos años con usos y costumbres sin vigilar el cumplimiento del reglamento. No es solamente esa irregularidad, sino cientos de irregularidades que cuando tanto el ingeniero Ríos llegó en octubre del 2015 y yo en febrero del 2016 identificamos y que cambiamos y que sobre todo nos dimos cuenta que la ley tenía muchísimos huecos que permitían que eso sucediera. Entonces, muchas veces no podemos culpar directamente a los empleados debido a que muchas de esas acciones se proponían por parte de los mismos directores de transporte. Lo que sí te puedo decir es que era muy común que al final de la administración se dieran de alta muchas concesiones. Eso sucede en todos los años de todas las salidas de las administraciones, pero también fue el personal de la Secretaría, entonces ya era Secretaría en octubre, que detectó que había movimientos irregulares y avisó al entonces secretario Ríos Aguilar de la irregularidad. Y eso es lo que a nosotros nos permite, siendo nuevos en la administración, pues poder detener un procedimiento. Esto por parte de los trabajadores que todavía actualmente trabajan y nos han ayudado a fortalecer y a determinar las irregularidades que existían para reordenar en los procesos que tenemos actualmente. Por otro lado, sí ha habido, por supuesto, personas que estuvieron trabajando en la dirección que facilitaron muchas de esas cosas. Para ellas sí hay se instaló una denuncia penal, particularmente para una de ellas. Es un proceso que está siguiendo a cabo la Procuraduría. La Procuraduría también nos indicó que además de seguir el procedimiento penal, hay un procedimiento administrativo por faltas administrativas que se tienen que seguir. Ese proceso ya lo tiene la Contraloría y tiene que terminar en la inhabilitación de los funcionarios que participan. Son expedientes que ya tienen ambas instituciones. ¿Una sola persona o cuántos están involucrados de trabajadores por ese trabajo? En particular es una persona que trabajó en puestos directivos, porque al final son los directivos de más alto rango los que están involucrados y responsables de los procesos que se llevaron irregulares. ¿El nombre? Exactamente, como está todavía en proceso, no lo podemos hacer. ¿Qué responsabilidades podría tener o qué castigo podría tener? Por parte de lo penal, pues ya lo definirá la Procuraduría, si es un delito o no es un delito lo que se hizo.
Por parte de la Contraloría, el castigo es la inhabilitación y ya también se decide por cuántos años. Cuando se termine el proceso, seguramente lo haremos del conocimiento de todos para que puedan consultar el expediente de forma transparente. ¿Se sabe cuándo más o menos podría concluir este proceso? Es una pregunta que seguramente va a la Contraloría, pero nosotros le damos seguimiento continuo a la Contraloría para que ese procedimiento se concluya. ¿Desde cuándo se inició este proceso? Desde el año pasado. Y ahora, hay en algunas de estas empresas se les dio de baja, digamos, si tenían, por ejemplo, 6, se les dio de baja 5 y se les quedó una. ¿A qué se debe que una sí les haya permitido y las otras no? Porque la causal que la ley de transporte nos permitía, digamos que citar para poder iniciar el procedimiento es que no estaban operando la concesión. Sin embargo, por ejemplo, una empresa que tuvo un acuerdo de 5 concesiones y con un vehículo dio de alta y de baja y 4 las dejó como que en pausa. Nosotros pudimos iniciar ese proceso por no operación del transporte a 4. Sin embargo, si una podía estar operando, la ley de transporte en ese momento pues no nos permitía poder iniciar un proceso de revocación. Otro de los temas es, sí, hay algunas empresas cuyo giro no es necesariamente el transporte, pero la ley no decía que una empresa que no se dedicara al transporte no podía tener una concesión. O que tuvieras empresas en donde hubiera vinculados funcionarios, exfuncionarios o, no sé, personas que vivieran en Estados Unidos. La ley en ese momento no decía que no era posible que existiera. Entonces, ante la opinión pública, por supuesto, es algo de falta de ética, que no es correcto, que es injusto, pero la ley en ese momento no lo esclarecía. Para nosotros ese proceso fue muy importante porque nos permitió tener un diagnóstico muy claro de qué debía de haber existido en la ley de transporte y con eso formulamos esa sección de la ley de movilidad. Hoy que se están entregando un proceso, estamos en un proceso de otorgamiento de concesiones, los que están aspirando saben de todos los requisitos que estamos poniendo. Muchos de esos requisitos parten de habernos dado cuenta a través de este proceso de extinción que la ley tenía huecos. ¿Cuántas empresas fueron en total los beneficiados con los 40 puntos? Si no me equivoco, fueron 6. La vocera de si no me equivoco, fueron 6. Si quieren que les hagan la tarea también. Las empresas son Skyland Construcciones, me voy a evitar los SRL, SB, SAs y todas estas. Se revocaron 11 concesiones, Autotransportes Los Tesmos, 2 concesiones, Alianzas de Permisionarios, Autotransportes Camino Real, 8 concesiones, Autotransportes Trizana, 6 concesiones, Servicios Especializados de Transporte en General, 4 concesiones, Skycom, 13 concesiones y listo. Algunas de esas empresas eran nuevas en el ámbito del transporte, unas de esas, otras de ellas, pues ya tienen bastante antigüedad en los temas de transporte. ¿Hasta aquí concluye ya el trabajo, digamos, o continúa todavía algún proceso, alguna otra que esté en esa actividad? Los que justamente hoy, pues el abogado no está aquí porque están justamente en el proceso de la notificación de la última resolución. Lo que nos marca la ley de procedimiento administrativo es que se les tiene que notificar por 2 días, tanto en la publicación del periódico oficial como personalmente. Los que están en este proceso pues conocen desde el año pasado que estaban en este proceso, tuvieron la posibilidad de presentarse en la Secretaría a dar pruebas de que realmente estaban operando correctamente, y con esas pruebas es que se logró también la resolución de que podían ser revocadas. Ellos aún tienen 15 días para poder presentar alguna, un recurso de inconformidad, pero bueno, estamos seguros que el diseño del proceso se hizo de la forma correcta para que aquí pudiéramos terminar el ciclo. Pero de todos modos tenemos que esperar esos 15 días que tienen por ley ellos para poder inconformarse. ¿Hasta quién podrían acudir? Creo que acuden ante el tribunal. Voy a checarlo, de que esos datos se los doy en alcance. Sí, depende de la ley de procedimiento administrativo, no es de la ley de movilidad. La ley de movilidad hace referencia al utilizar la otra ley. Entonces hubo reacción de estas personas de estas empresas a las que se les quitaran las concesiones. Sí, por supuesto. Nosotros durante todo el año hemos estado dialogando con ellas porque el procedimiento de forma muy ejecutiva es: nosotros notificamos que necesitamos revisar
las concesiones. Ellos tienen 15 días después de que nosotros notificamos para presentarse a dar, digamos que pruebas o a revisar sus expedientes. Nosotros emitimos un dictamen, ese dictamen se les notifica, ellos tienen todavía posibilidades de revisar que algo no está, y a partir de que ya se cumplen todas las revisiones y presentaciones de pruebas, etcétera, etcétera, es que nosotros podemos emitir la resolución. Por eso no era un proceso que se iba a realizar en 2 semanas, ni en 2 meses, ni en 3 meses, porque teníamos que ir cuidándolo poco a poco. En el trayecto modificamos también muchos formatos para hacerlos más seguros, es decir, tuvimos un serio cuidado de que el procedimiento fuera como el gobernador lo había marcado, en completo marco de la ley. La de esta persona que se le está siguiendo el proceso es por todas estas, por las 44, si tiene relación con las 44. Tiene relación debido a que en el proceso de estas altas y bajas, nosotros lo que hacemos en la Secretaría es que tú tienes un taxi y das de baja el vehículo, pero vas a poner otro vehículo, se te resguarda la placa y se te vuelve a otorgar la misma placa en el otro vehículo. Es un tema que también estamos ya cambiando. Se sustrajeron estas placas que se dieron de baja y sabemos, porque yo personalmente también las vi circulando en la calle, pues estuvieron circulando en vehículos hasta que pudimos emitir la noticia de que estábamos en proceso de revocación, y pues todos esos vehículos que estaban circulando con esas placas, que estaban dadas de baja, es decir, no estaban en el registro, pues se retiraron, y los compañeros taxistas, los choferes, los concesionarios, pues estaban muy a la alerta de ver esas placas, esas series de placas en circulación, y ellos nos notificaban si estaban en circulación o no. Es por eso que también metimos la denuncia de inmediato a la Procuraduría para que se pudieran hacer responsables los que cayeran responsables. Las placas que se sustrajeron hace tiempo que estaba la denuncia, ¿tiene relación con esto? No, ¿verdad? Es otro tema. No, las que recientemente, no, esas eran placas privadas de camionetas, no tienen nada que ver. Entonces, ¿estas concesiones se cierran o se conceden a otras? No, las concesiones se extinguen, es decir, desaparecen. No es, estas 44 concesiones ya no se consideraron en el cálculo que hicimos para la declaratoria de necesidad de las concesiones que ahora estamos otorgando por convocatoria. Nosotros ya considerábamos que estas 44 estaban fuera de circulación. ¿Y entonces cuáles serían los números actuales de concesiones que se tienen y que se requieren? Seguimos en la misma de la declaratoria, no cambia debido a que el conocimiento de este proceso nosotros ya lo teníamos desde antes, ya no se consideran estas 44, nos siguen faltando las 200, nos seguimos en la convocatoria, en el proceso de otorgamiento de las 180 por convocatoria y las 20 por fallecimiento y discapacidad, que son procedimientos que están todavía en curso. La persona que está, se le sigue el proceso, ¿qué cargo tenía? ¿O nivel, nada más al menos? Directivo. Era del grupo directivo. Gracias. Muchas gracias. Chat.